El tiburón es un animal que crece en función del medio donde se va a criar, o sea, que crece de acuerdo con sus límites, lo que significa que podrías poner al tiburón en el confinamiento de una piscina y podría crecer hasta 5 metros, pero si lo pones en una pecera podría crecer tan solo 20 centímetros. Su crecimiento es determinado por su entorno. Su potencial se va a ver limitado. Quiero mostraros ese principio funcionando también en las Escrituras mientras hablamos de liberación. La estrategia del enemigo para ti son las restricciones de tu libertad. Es colocarte con cadenas hasta frenar tu crecimiento, mientras que la estrategia de Dios es esta: deja ir a mi pueblo. Hablamos de esto hace unas semanas al referirnos a las plagas sobre Egipto, esas plagas que al final concluyen con la salida del pueblo después de 400 años de esclavitud. Pero antes de esa asombrosa liberación, nos perdemos un poderoso sabotaje para el pueblo de Dios, y es el de aceptar algo menos que la libertad, aceptar un plan de confinamiento cerrado. Vemos a un hombre de 80 años que se presenta delante de Faraón para liberar al pueblo de Dios. Concretamente en Éxodo capítulo 7, versos del 10 al 11 vemos esto. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Sigamos con la lectura ahora en los versos 20 al 22. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado, y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre, y los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió, de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Casi parece que los adivinos están demostrando tener el mismo poder que Dios, como si el enemigo comenzara a burlarse de los creyentes. Pero la historia continúa. Éxodo capítulo 8, versos 5 al 7. Dijo además el Señor a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas de sobre la tierra de Egipto. Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Tremendo. Aquí vemos un empate, 3-3. Pero no queda ahí la cosa. Éxodo capítulo 8, versos 16 al 17. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en hombres y animales, e incluso en los magos. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Y el verso 18 y 19 dice: y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales, y también en los encantadores. Entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Tremendo, ¿verdad? Lo que sucede aquí es espectacular. Es que Dios interviene diciendo: el hombre, ningún adivino, ningún mago puede tomar de algo inerte como es el polvo y dar vida dentro de eso, porque Dios
El Creador es el único que puede soplar sobre el barro y concederle aliento de vida, sea un hombre o sea un insecto. La crueldad de Faraón es que ahora sabía que no podía vencer a Dios. Por tanto, él intenta otra estrategia para limitar y restringir al pueblo de Dios, para limitar su crecimiento. Y le dice que puedes vivir, pero no puedes crecer más de lo que eres ahora. Que piensen que son libres cuando aún están esclavizados y encadenados. Faraón levanta 4 paredes para evitar que sean lo que Dios quiere que sean. 4 muros, 4 paredes que soportan el confinamiento del pueblo. La intención y el plan de Dios seguía siendo: deja ir a mi pueblo libremente. Ahora quiero hablarte de esas 4 paredes de confinamiento. También son los muros que el enemigo trata de imponernos a nosotros hoy día, hacernos creer que somos libres pero limitados. En Éxodo capítulo 8, verso 25 vemos este primer muro: adorar con cadenas. Éxodo 8:28, no vayas muy lejos, sería el segundo muro de su construcción. El tercero, Éxodo 10:8, ¿quién va a ir contigo? Cuarto, Éxodo 10:24, saca el sacrificio de tu vocabulario. Vayamos a este primer muro, adorar con cadenas. Éxodo 8:25 nos dice: dejémosles adorar, pero con cadenas puestas. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: id, ofreced sacrificio a vuestro Dios dentro del país. Haz tu adoración, pero dentro del país. Quédate en Egipto. Sigues siendo un esclavo encadenado. Te voy a dejar que la cadena sea más larga, pero yo tendré el control. Adapta tu estilo de vida al límite de tus cadenas. Vive tu vida con Dios, pero no hay problema. Pero hazlo arrastrando las cadenas. Puedes ser un cristiano, no hay problema. Incluso servir a Dios, pero bajo nuestro control. Irás a la iglesia, claro, no hay problema, pero deberás ir arrastrando tus cadenas. Y Dios te dice: esa no es mi intención ni mi plan. Por eso Jesús dijo: a quien el Hijo os liberare, será verdaderamente libre. Porque Jesús y solo Él rompe las cadenas que nos han estado atando y no pide que te adaptes. El mundo te dice lo que no podemos arreglar, lo vamos a legalizar y así asumamos que es normal, cuando Dios te está diciendo que lo que Él dice que es un pecado, es pecado. No se puede decorar y llamar a lo malo bueno. Y Dios dice: esto no es normal, solo que no has confiado en el Dios que puede transformar el polvo inerte en insectos con vida, cambiar todo y hacer milagros en tu vida. Estás muy agradecido, sí, pero encadenado. Te sientes diferente, pero estás encadenado, solo por el hecho de que ahora tienes permiso para adorar. Charles Wesley compuso un himno que dice así: quebranta el poder del mal, al preso libra hoy, su sangre limpia al ser más vil, su sangre me limpió. Creo en estas palabras con verdadera convicción. Estás tan enfermo como tus secretos. Piensa en esto. Mientras más secretos tienes, más gruesas son tus cadenas. Pero para Dios no hay secretos, por mucho que el hombre quiera pretender ocultar lo que para Dios es visible. La opción para Moisés era esta: está bien, crea una iglesia, adora, haz tus buenas obras, pero hazlo encadenado. El Salmo 35 en su parte B nos dice: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Es como marca esa coma 2 tiempos, llanto y alegría. Posiblemente alguno de vosotros haya venido hoy aquí llorando, pero vamos a orar al final del servicio para que salgas con alegría.
Has entrado con lágrimas, pero nuestra oración es que salgas con alegría. La opción era libertad o confinamiento. Lo curioso de esto es que al final de cada diálogo con Faraón, la respuesta es la misma: deja ir a mi pueblo. Su tiempo de esclavitud acabó. Fíjate lo que dice ahora el segundo muro. Éxodo capítulo 8 y verso 28. No vayas muy lejos. El fanatismo para este mundo es alguien que está completamente enfermo con una idea, con una persona, y es capaz de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero yo he descubierto un nuevo significado para la palabra fanático en cuanto al servidor de Cristo, que es aquel que ama más a Jesús que a la persona que está a su lado. Y vas a decir, pero bueno, sí, el mundo va a decir que seguimos lanzando mensajes de odio, que no somos tolerantes. ¿Estás loco? Mientras muchos se quedan en casa porque vienen cansados de trabajar, tú eres tan fanático y tan religioso que has ido a la oración, a la reunión de oración del lunes. Eres tan fanático, ¿cómo vas a ir a la iglesia el domingo? Lleva a tu hijo al fútbol y así pasas una mañana relajada con él, porque quizás se vaya a molestar si no lo haces. No vayas demasiado lejos, mereces irte a la playa con tu compañera. Hoy hace demasiado calor para ir a la iglesia. Por cada deja ir a mi pueblo hay mucha oración, mucha presión sobre esos muros de confinamiento. Bueno, está bien, vamos a concederles que se congreguen los domingos, no pasa nada. Pero el Señor repite lo mismo: deja ir a mi pueblo. El tercer muro de confinamiento sería en Éxodo capítulo 10 y verso 8. ¿Quién va a ir contigo? Dice así el texto: entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón, y él les dijo: id, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Y él les dijo: así sea, el Señor con vosotros, y os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Tened cuidado, porque tenéis malas intenciones. El cristianismo es personal, es cierto, cada uno tiene que tener un encuentro con Jesús, pero no es privado. Llévate a quien quieras para adorar, ministra a quien quieras para que pueda tener la oportunidad de abrir su corazón. Ves tan lejos como puedas a la hora de evangelizar. Y el cuarto muro de contención sería en Éxodo 10, 24. Saca el sacrificio de tu vocabulario. Dice el verso 24: entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo: id, servid al Señor, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas se queden aquí. Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. Pero Moisés dijo: tú también tienes que darnos sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Aleluya. No vas a disminuir nuestras ofrendas. Querían devaluar el significado del sacrificio de Jesús. Pero Moisés dice: nos vamos a ir con todo. Incluso vamos a reclamar las ganancias deshonestas para que sean de bendición para otras personas. No nos hagas creer que la sangre de Jesús no tiene ya poder, que es para tiempos pasados, para tiempos añejos. Marcos en el Evangelio nos habla de un hombre que necesitaba liberación y necesitaba oración y ayuno. Marcos capítulo 5, a partir del verso 1 dice: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces dice el texto que había sido atado con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas
y destrozado los grilletes, y nadie era tan fuerte como para dominarlo, y siempre, de noche y de día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos y cortándose e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Sabes por un momento lo que significa la palabra legión? Pues significaba nada más y nada menos que 6.000 hombres, 6.000 demonios gobernando su vida, 6.000 demonios cortándole y dominando a esta persona, completamente atada, completamente endemoniada, pero vino y se postró ante la presencia del Rey de Reyes, Jesús Todopoderoso. Por eso no se impidió, nada impidió que se acercara a Jesús. Cortado y lleno de lágrimas, no evitó que se acercara al Señor. Con un corazón roto, poseído, endemoniado, se postró, porque toda rodilla se doblará, de justos y injustos, ante aquel que es Señor de señores. Un general preso en un campo de concentración japonés llevaba 1 año de cautiverio. Había sido golpeado, encadenado, herido y mal alimentado. Cuando la guerra terminó, los japoneses abrieron las celdas antes de huir. Este hombre famélico, cojeando, herido, sangrando, con andrajos como ropa, se dirigió a duras penas al puesto de mando y abrió la puerta y le dijo al comandante del campo: has sido despojado de tu autoridad, ahora yo estoy a cargo. Maltrecho y herido, pero dándose cuenta que la guerra había terminado. No sé si has entrado esta mañana aquí golpeado en tu corazón, sangrando en tu corazón, triste por la infelicidad, porque no salieron las cosas como esperabas, llorando y encadenado. Pero hoy, por eso quiero dejarte una palabra a la que aferrarte hoy, que te aferres a ella y que la creas. Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Deja que las cadenas se rompan. Nombra la esclavitud que te esté dominando. No generalices. Quiero ser liberado de la ira. Quiero ser liberado de la depresión. Quiero ser liberado de pensamientos oscuros. Quiero ser liberado del miedo. Quiero ser liberado de la pereza. Quiero ser liberado de la pornografía. Vas a leer ahora este texto conmigo, Efesios 1, 18 al 22. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando Él lo resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra de los lugares celestiales. Ya viene, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo voy a leer otra vez. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de 6.000 legiones, de 20.000 legiones y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, ni en el pasado, ni en el comienzo de la historia, ni en este motivo día del presente, sino también en el siglo venidero, cuando Él decida venir con todo poder y toda gloria. Él está por encima de todo. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. No solo en aquel siglo, sino hoy en el 2024, vamos a poner el nombre de Jesús sobre cada una de esas adicciones, sobre cada una de esas esclavitudes
creyéndolo y orándolo con fe. Jesús tiene la última palabra sobre todo. Hoy quiero estar fuera de lo convencional. No nos pongamos etiquetas, porque Jesús tiene la última palabra. Satanás, deja ir a mi pueblo, no más adoración encadenados.